En la fría madrugada del 29 de junio de 2010, el teléfono de Irinea Buendía sonó con una noticia que cambiaría su vida para siempre. Su hija Mariana había muerto. Aquel mensaje, que rápidamente se convertiría en el inicio de una larga travesía por la justicia, llegó cargado de dolor y desconcierto. Se suicidó, le dijo Julio César Hernández Ballinas, esposo de Mariana y comandante de la Policía Judicial local, al informarle de la tragedia. Pero Irinea, con la intuición de madre, vio algo más que una muerte autoinfligida. Era un crimen que se escondía tras una mentira. Bienvenidos a Rastros del Pecado. El 29 de junio de 2010, la tragedia tocó las puertas de la familia Lima Buendía con la noticia de la muerte de Mariana. Pero esta no fue una noticia cualquiera, fue una sentencia encubierta. Las autoridades, sin investigar ni cuestionar, cerraron el caso como un suicidio. Una muerte más en las estadísticas de la violencia femenina. Pero para su madre, Irinea Buendía, esto era solo el principio de una historia de terror que había comenzado con un crimen que se intentaba borrar. La escena del crimen estaba lista, diseñada y manipulada por el propio verdugo, Julio César Hernández Ballinas, comandante de la Policía Judicial Estatal. No era solo su cargo lo que le otorgaba poder. Era su certeza de impunidad. Una frase le bastó para demostrar la absoluta convicción de que, como miembro del sistema, él podía decidir el destino de su esposa. «A mí nadie me hace nada, yo por eso soy policía judicial», murmuró con una arrogancia que se convertía en su escudo. Era un verdugo dentro del propio sistema, que se sintió seguro de que nada lo alcanzaría, ni siquiera la justicia. Pero mientras las autoridades intentaban sellar la mentira, una madre, decidida a salvar la memoria de su hija, levantó la voz. Irinea Buendía, aunque llamada loca y chismosa por quienes debían brindarle justicia, nunca dejó de exigir lo que sabía era verdad. Su hija había sido asesinada, y no por su voluntad, sino por la mano cruel de un hombre que, armado con su placa de policía, creía estar por encima de todo. Las huellas del crimen, tan obvias para aquellos dispuestos a ver, fueron ignoradas. El cuerpo de Mariana, manipulado, bañado para borrar evidencia, no dejaba lugar a dudas. Rasguños en su rostro, marcas de lucha, golpes que no correspondían a un suicidio. Pero el estatus de Hernández Ballinas hizo que todo fuera rápidamente desestimado. Cada intento de la familia por llevar la verdad al ojo público fue bloqueado por un sistema judicial que miraba al asesino como un colega y no como un criminal. Y fue precisamente ese muro de impunidad, ese complejo entramado de indiferencia, el que motivó a Irinea a no rendirse. La madre de Mariana se transformó. De madre en duelo, pasó a convertirse en investigadora, abogada, estratega, enfrentándose a un sistema judicial corrupto con las armas del conocimiento y la obstinación. Cada paso de su lucha fue un desafío. Enfrentó la manipulación de las pruebas, el retraso de las investigaciones, el ataque al honor de su hija, pero su determinación la llevó a un camino que parecía sin salida, hasta que el destino finalmente se dio vuelta en su favor. El caso de Mariana Lima Buendía se convirtió en un faro. Un amparo llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en 2015, la sentencia histórica dictó que todo caso de muerte violenta de una mujer debía ser investigado como feminicidio. La sentencia de la SCJN no solo era un veredicto legal,
Era un golpe a la impunidad, un cambio de paradigma que obligaba a todo el país a asumir que las mujeres no eran descartables, que sus vidas no podían ser ignoradas, que la violencia contra ellas debía ser tratada con la misma seriedad que cualquier otro crimen. Pero la sentencia no significó el fin del sufrimiento de Irinea, fue solo el inicio de otra batalla. La lucha no fue solo por la memoria de su hija, sino por las futuras generaciones de mujeres que merecían ser tratadas con justicia. Irinea emprendió una caravana, recorriendo el país, exigiendo una reforma legislativa, la ley Mariana Lima Buendía. Su lucha, una de esperanza y sacrificio, comenzó a inspirar a miles. Años de luchas, amenazas y esfuerzos sin descanso culminaron finalmente en la condena de Julio César Hernández Ballinas, quien fue sentenciado a 70 años de prisión en 2023. Un paso que se sintió como justicia, pero también como un recordatorio de que la justicia no llega fácil, que siempre hay una resistencia oculta, una lucha interminable. La sentencia de la Suprema Corte marcó el final de una batalla, pero el principio de una lucha aún más grande: transformar el sistema, garantizar que cada mujer muerta no fuera una cifra más, sino una víctima a la que se le debía justicia. Aún queda un largo camino, uno que se medirá no solo en leyes aprobadas, sino en la implementación real de las reformas. El camino de Irinea Buendía no ha terminado y su lucha continúa. La ley Mariana Lima Buendía es solo un capítulo en esta crónica interminable por un México libre de impunidad. Pero el legado de Mariana y su madre será siempre el eco de esa historia que comenzó con un suicidio fabricado, pero que culminó en una revolución judicial y social que aún resuena. Mariana Lima Buendía, de 28 años, era mucho más que una víctima. Era una estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, motivada por un profundo deseo de ofrecer asistencia legal a personas de escasos recursos. Este detalle es fundamental, ya que la establece como una persona con agencia, aspiraciones y un futuro, en directa contradicción con los intentos del agresor por anular su identidad. Julio César Hernández Ballinas, 16 años mayor que Mariana, era comandante de la Policía Judicial en Chimalhuacán, Estado de México. Su estatus profesional no fue un elemento secundario, sino un factor central en la dinámica de poder de la relación y en el subsecuente encubrimiento de su crimen. La violencia que Mariana sufrió no fue una serie de arrebatos aleatorios, sino una metodología calculada de control, dominación y deshumanización, componentes centrales de la violencia feminicida. El patrón de abuso, documentado en el testimonio de su madre, se desarrolló sistemáticamente. La violencia comenzó apenas 3 semanas después del matrimonio, con una golpiza terrible. Los actos de agresión incluían golpizas, jaloneos de cabello tan severos que le provocaron zonas de calvicie, huecos en el cuero cabelludo y la amenaza explícita de golpearla en la cabeza con un bate de béisbol. Hernández Ballinas sometió a Mariana a un régimen de amenazas constantes, insultos misóginos y una escalofriante advertencia de que ya había arrojado a 2 o 3 viejas a la cisterna por no tratarlo como él se merecía. La aisló de sus amigos y familiares bajo la creencia machista de que una mujer casada debe estar única y exclusivamente dedicada a su marido. Controlaba su apariencia, obligándola a usar minifaldas en contra de su voluntad para que se le pudiera antojar tener relaciones con él.
El abuso incluyó actos sexuales denigrantes que Mariana no consentía, posiblemente perpetrados mientras la drogaba, como sugirieron sus amigas tras su muerte. El acto de tatuarle su apellido, Ballinas, en la espalda representa el máximo símbolo de cosificación y propiedad, como si hubiera sido un animal. Un elemento crucial del control fue la instrumentalización de su posición como policía judicial. Mariana se negó a denunciarlo por las amenazas de que él sería informado de inmediato y tomaría represalias, convirtiendo así la autoridad estatal en una herramienta de terrorismo doméstico. Para forzarla a regresar después de varias separaciones, la amenazó con asesinar a sus padres. Esta táctica la atrapó en una elección imposible, su propia seguridad o la de su familia. Este patrón de abuso es un precursor textbook del feminicidio. Los expertos en violencia de género reconocen que el momento más peligroso para una víctima es cuando decide abandonar a su agresor. El asesinato de Mariana, ocurrido el mismo día en que había finalizado su proyecto de vida sin él, no fue una coincidencia, sino la culminación predecible de un control que escalaba hacia la letalidad. El 28 de junio de 2010, Mariana llegó a casa de su madre tras haber sido golpeada por Hernández Ballinas en el coche, bajo la falsa acusación de haberle robado dinero. Su determinación era clara e inequívoca. Ahora sí, ya me voy a divorciar de él, mamá. Ya había contactado a un abogado y estaba planificando activamente su futuro, incluyendo ir de compras al día siguiente. A las 12:30 p.m., Mariana salió de casa de su madre sonriendo. Se dirigía a su domicilio a recoger sus pertenencias y a la Procuraduría para dejar un antecedente de la violencia. Fue la última vez que su familia la vio con vida. A las 7 a.m. del día siguiente, Hernández Ballinas llamó a Irinea Buendía. Su pregunta inicial no fue la de un esposo afligido, sino la de un estratega. Dígame, ¿a qué hora salió Mariana ayer de su casa? Fue una operación de recopilación de información para construir una línea de tiempo para su coartada antes de anunciar el supuesto suicidio. La narrativa del suicidio se desmoronó ante la evidencia física observada por la familia al llegar al domicilio. Las acciones de Hernández Ballinas después del homicidio no fueron las de alguien en pánico, sino un intento metódico, aunque defectuoso, de escenificar un crimen, utilizando su conocimiento profesional como policía para crear una narrativa plausible pero contradictoria. Mariana no fue encontrada colgada, estaba acostada en la cama, parece que estaba así dormidita. Presentaba labios amoratados, un trozo de labio arrancado y una contusión visible en la sien. Un buró estaba volcado y alejado de la pared. El cuerpo probablemente había sido lavado. La metió al agua para borrarle los moretones, como lo evidenciaban su cabello húmedo y 2 toallas mojadas sobre la cama. En una casa polvorienta y en construcción, los pies de Mariana estaban completamente limpios, sin zapatos ni sandalias cerca. Esta observación llevó a Irinea a preguntar al Ministerio Público, ¿qué acaso anduvo volando o cómo? Esta es una pieza irrefutable de evidencia física que sugiere que el cuerpo fue movido y colocado en la cama post-mortem. Hernández Ballinas afirmó que Mariana se había colgado de una pequeña armella para cortinas con un delgado cordón de 5 milímetros, un escenario físicamente improbable para causar la muerte por ahorcamiento. Admitió haberla bajado y movido el cuerpo, un acto directo de alteración de la escena del crimen. Preguntó por una carta que solo él afirmó haber visto, una táctica común para inventar pruebas que apoyen una teoría de suicidio. La confianza de Hernández Ballinas en que su estatus y un montaje básico serían suficientes para eludir cualquier escrutinio revela una profunda arrogancia de impunidad. La torpeza del montaje no se debió a una falta de inteligencia, sino a un exceso de confianza en que sus colegas del sistema de justicia aceptarían su versión sin cuestionarla. Sus acciones fueron una actuación para una audiencia que asumió sería cómplice.
La respuesta del sistema de justicia del Estado de México fue una cascada de fallas inmediatas y sistémicas que garantizaron la impunidad inicial. Hubo una ruptura total de la cadena de custodia. A Hernández Ballinas se le permitió permanecer en la escena del crimen y deshacerse de pruebas, incluyendo el supuesto objeto constrictor que fue convenientemente perdido. Los investigadores solo se llevaron el cuerpo. El primer dictamen médico forense concluyó muerte por ahorcamiento, a pesar de que la fractura se localizaba en el cartílago cricoides, lo cual es indicativo de estrangulamiento, no de ahorcamiento, donde la ligadura tiende a ascender. El hallazgo de 133 miligramos de alcohol en sangre se presentó sin contexto, a pesar de que testimonios periciales posteriores confirmaron que tal nivel habría incapacitado a Mariana, haciendo imposible que se colgara por sí misma. El Ministerio Público se negó explícitamente a registrar la acusación de Irenea Buendía contra Hernández Ballinas por su nombre, escribiendo en su lugar en contra de quien resulte responsable, borrando así al principal sospechoso del registro desde el principio. Las autoridades cobraron a Irenea 40,000 pesos por debajo del agua por una copia del expediente, que constaba de solo 5 hojas. La narrativa estatal se desplazó hacia la culpabilización de la víctima, inventando un diagnóstico de depresión mayor para reforzar la teoría del suicidio, una afirmación que Irenea negó vehementemente, basándose en las acciones y el estado de ánimo de su hija en su último día. La investigación fue rápidamente cerrada con una determinación de no ejercicio de la acción penal, consolidando la narrativa oficial del suicidio y otorgando impunidad al perpetrador. Ante un muro de indiferencia, corrupción y obstrucción, Irenea Buendía y su familia se transformaron en sus propios investigadores, abogados y activistas. Su lucha legal expuso la naturaleza de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo. Sus intentos de llegar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto y al procurador general Alfredo Castillo Cervantes fueron infructuosos. Ambos se negaron a recibirlos, considerando que la muerte violenta de una mujer no era un asunto importante. Utilizaron todos los recursos a su alcance, como el recurso de revisión del no ejercicio de la acción penal y la presentación de juicios de amparo ante tribunales federales. La familia enfrentó un doble estándar judicial. Mientras las autoridades podían ignorar los plazos legales con impunidad, los escritos de Irenea eran amenazados con ser desechados por un solo minuto. La lucha llegó a un punto muerto cuando un juez sobreseyó el amparo, dejándolos efectivamente sin caso, lo que demostró el fracaso casi total de las vías legales convencionales. En un giro decisivo, en febrero de 2013, la familia logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción para revisar el caso debido a su interés y trascendencia nacional. El 25 de marzo de 2015, en el día que habría sido el cumpleaños 34 de Mariana, la primera sala de la SCJN emitió un fallo histórico, nombrado por su madre como la Sentencia Mariana Lima Buendía. Esta sentencia no fue solo una victoria procesal, sino un profundo cambio epistemológico en el sistema legal mexicano. La resolución estableció un precedente vinculante para las 32 entidades federativas de México. Toda muerte violenta de mujeres, incluidos los aparentes suicidios y accidentes, debe ser investigada con perspectiva de género para descartar el feminicidio. Este mandato invierte efectivamente la carga de la prueba. El Estado ya no puede asumir por defecto un suicidio, debe demostrar activamente que la muerte no fue un feminicidio. La sentencia obligó al Estado a cambiar no solo lo que hace, sino cómo piensa sobre la violencia contra las mujeres. Al exigir una perspectiva de género, la Corte forzó a los investigadores a considerar el historial de violencia doméstica, los desequilibrios de poder y el control misógino no como un asunto familiar o ruido de fondo, sino como evidencia primaria relevante para la causa.
redefinió la naturaleza misma de la prueba en casos de violencia contra las mujeres, pasando de un enfoque limitado al momento de la muerte a un análisis holístico del contexto de violencia de género. Irinea Buendía describe la sentencia como un manual que todos los servidores públicos deberían usar como un libro de bolsillo para aplicar la justicia correctamente. La sentencia de la LCJN obligó a reabrir el caso, esta vez bajo un escrutinio adecuado. Una nueva investigación de 15 meses, realizada por una fiscalía especializada, arrojó resultados concluyentes. La exhumación del cuerpo de Mariana proporcionó la prueba definitiva. El hueso ioides se encontró íntegro, inconsistente con muchos ahorcamientos, y se confirmó la fractura en el cartílago cricoides. Un equipo multidisciplinario de peritos forenses concluyó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. Julio César Hernández Ballinas fue detenido el 23 de junio de 2016. El juicio posterior duró 7 años e incluyó la presentación de más de 60 dictámenes periciales que confirmaron su culpabilidad. El 6 de marzo de 2023, Hernández Ballinas fue sentenciado a 70 años de prisión, la pena máxima por feminicidio. La sentencia fue confirmada en apelación el 25 de septiembre de 2023. El caso Mariana Lima Buendía tuvo un doble resultado. La sentencia condenatoria proporcionó una medida de justicia para su familia, pero no pudo devolverle la vida. Sin embargo, la batalla legal que libraron forjó una herramienta poderosa para todas las mujeres de México. Como afirma Irinea Buendía, su hija va a seguir litigando por medio de esa sentencia. El activismo de Irinea Buendía no terminó con la condena. Ha evolucionado de la búsqueda de justicia para su hija a la lucha por una reforma sistémica. Ha emprendido una caravana para visitar las 32 fiscalías estatales, asegurándose de que la sentencia sea conocida y aplicada, y confrontando a los funcionarios que alegan ignorancia. La Ley Mariana Lima Buendía impulsa una iniciativa legislativa para codificar los principios clave de la sentencia en ley. 1. La investigación obligatoria con perspectiva de género en todas las muertes violentas de mujeres. 2. Sanciones para los servidores públicos negligentes que obstruyan la justicia. Y 3. La reparación integral del daño para las víctimas y sus familias. El caso es un testamento de cómo la negativa de una persona a aceptar la injusticia puede, con inmenso sacrificio y perseverancia, forzar a una nación entera a confrontar sus fallas más profundas e iniciar el lento y arduo proceso de reforma. El legado de Mariana Lima Buendía no es su muerte, sino la revolución jurídica provocada por la lucha de su madre, por la verdad.